Entrevistamos a los protagonistas de la noticia. Con responsabilidad y objetividad, presentamos Punto de Vista. Objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Comprometidos con informar, 7 años de vigencia del Instituto de Acceso a la Información, haciendo cumplir esta importante herramienta, y hoy vamos a conocer cómo está desarrollándose toda la actividad. El Pleno está integrado en el Instituto de Acceso a la Información, la organización y desarrollo de las distintas audiencias y otras actividades también, como la formación de oficiales de acceso a la información, está en ejecución. Nuestra información llega a usted gracias a Cemento Regional. Cemento Regional ofrece una mayor resistencia de rápido fraguado hecho bajo un estricto control de calidad durante el proceso de elaboración. Ya puedes encontrar el supercemento de El Salvador, Cemento Regional. Está con nosotros también Manuel Pacheco. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Muy bien, Neri. Buenos días a todos. Estamos ya en Punto de Vista para darle seguimiento a todos estos temas. Vamos a conocer hoy el trabajo que está haciendo el Instituto de Acceso a la Información Pública. Está con nosotros en la cabina azul de YSKL la comisionada presidenta en funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, maestra Silvia Cristina Pérez Sánchez. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días a ambos. Días. Es un placer pues estar con ustedes y con los radioescuchas. Gracias. Y poder pues informarles y acercarles un poquito del trabajo que está realizando el Instituto de Acceso a la Información Pública en estos últimos días. Así es, le recordamos que nuestro programa también en el Facebook Live. Gracias a usted por conectarse y por pues tener acceso a toda esta interesante información que nos compartirá hoy la presidenta del Instituto de Acceso a la Información. Bueno, comencemos hablando, maestra, sobre cómo está la estructura del Pleno del Instituto. Sabemos que tras las renuncias de comisionados que fueron electos en procesos que tampoco contaron con toda la transparencia necesaria y apegados a la normativa, se vino un desfase en el Pleno. ¿Cuál es la integración del Pleno en este momento? Bien, quizás mencionar previo a cómo está constituido el Pleno ahorita, sí es importante mencionar que cada proceso de selección, tanto de comisionados propietarios como de comisionados suplentes, tiene un trámite que seguir. Sí. Ese trámite que seguir incluye, entre otras cosas, darle publicidad y mantener informados a la ciudadanía de cuáles son las formas en que se eligen cada uno de los candidatos, y luego ya al comisionado que formará parte del Instituto de Acceso. Entonces este es un proceso que hay que estar, digamos, de alguna manera vigilantes como ciudadanía, porque sí se llevan algunos procesos o procedimientos dentro de esto que es importante que sean de conocimiento. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, primero, cada comisionado es propuesto por un sector diferente. Tenemos 5 sectores representados en el instituto, que son el sector de universidades, el sector de profesionales, sector empresarial, el sector de periodistas y el sector de sindicatos. Entonces existen 5 grandes sectores de la sociedad civil. 5 comisionados. Exactamente. Propietario y 5 suplentes. Exacto. Cada uno debe de elegir un comisionado propietario y un comisionado suplente. Sucede que cuando ocurre esto, los sectores proponen y finalmente llegan a una terna. En esta terna, que son las personas que obviamente más votados dentro de la elección, en esta terna lo que debe de realizarse es enviarla a Casa Presidencial, y Casa Presidencial debe de establecer un mecanismo también de depuración para ver si estas personas cumplen o no con la idoneidad para estar en el cargo. Esta sí es una facultad que tiene Casa Presidencial. Exacto. Y cada mecanismo es diferente también. Sí, este mecanismo bajo el cual nosotros fuimos elegidos, ahorita tenemos comisionados del 23 de febrero del 2019 y del 15 de mayo del 2019. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros seguimos un proceso interno que en este caso pues lo tocará establecer a presidencia para determinar la idoneidad de los perfiles que van como comisionados. De eso deben de hacer una especie de baremo
para determinar si cumple o no con el perfil y seleccionar, eso sería pues lo ideal, seleccionar con base en ello. Ahora bien, sucede que con estos nombramientos que se hicieron, ese procedimiento no se cumplió. Inclusive ahorita, no tenemos un argumento legal, pero se comunicó por Ministerio de Educación también una especie de prórroga para tener, digamos, como los documentos y demás para el sector universidades. Que están ya en el proceso, ¿verdad? Sí, exactamente, que hizo una prórroga. Digo que no hay fundamento legal porque realmente en el caso de todos los que nos sometimos antes y particularmente en mi caso que fui propuesta por sector de universidades, no existió ningún tipo de prórroga, no existió ningún tipo, o sea, o presentábamos las constancias o quedábamos fuera del proceso, ¿verdad? Sin embargo, pues en esta ocasión se ha actuado diferente y se ha convocado ya una nueva asamblea. ¿Qué sucede con esto? Que cómo funciona el instituto mientras, ¿verdad? Ocurren todos estos nombramientos. Sucede que el pleno de comisionados, al momento ya el comisionado, tanto propietario como suplente, al momento de estar ya, realmente ya no es que represente al sector. Fue propuesto por el sector, pero no representamos a un sector. Es como ocurre casi el símil como ocurre de repente con los diputados, que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que refiere este punto. Entonces, ahí, como dejamos de representar, ya no vamos representando ese sector, la facultad del Pleno es poder auxiliarse de la figura de la suplencia, como lo dice el artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el cual podemos nosotros auxiliarnos de ellos mientras se haga el nombramiento oficial. Y así está orgánicamente funcionando hoy la institución y como dice usted, no hay que denominarles representantes, sino son sectores proponentes, ¿verdad? Exacto, esa es la palabra técnica correcta conforme la ley. Sí, a partir de esta integración del Pleno, maestra, se hace todo un proceso de organización de audiencias, la institución está funcionando normalmente. Sí. A partir, digamos, de esta nueva integración que se hizo, inclusive se hizo constar que era de manera temporal y de manera representativa, es decir, que iba a conservarse una alternancia, no se iba a dejar a una sola persona cubriendo el puesto porque sabemos que vamos a respetar el nombramiento que se haga por Presidencia de la República, pero para que no, digamos, exista algún conflicto de que por qué a un comisionado sí y a otro no, hemos dejado periodos equivalentes a 30 días cada comisionado suplente para que pueda de alguna manera integrar, aún a costa de que esto administrativamente resulta un poquito más complejo para el instituto, pero la idea es también que la ciudadanía confíe en que no existe ninguna designación o pretensión de que nosotros vamos a cubrir el espacio que hace falta, porque eso no lo podemos hacer. Y hay procesos importantes a partir de la integración de este pleno, 3 ejecuciones forzosas de información. ¿Están firmes? ¿Hay procedimientos a seguir? ¿Qué nos puede explicar al respecto? Bueno, esta ejecución forzosa es un procedimiento, un trámite que se ha optado y que es novedoso en el instituto. De hecho, esto no se había realizado con antelación, en los 7 años anteriores no se había realizado y se realizó precisamente porque consideramos como pleno que es importante el que exista una conciencia de los entes obligados en entregar la información, aun cuando la resolución que nosotros emitimos es de carácter administrativo. Es decir, muchos gentes piensan que por ser administrativo no tiene un valor jurídico. Entonces nosotros con este tipo de acciones lo que queremos hacer es recordarle a los entes obligados que nuestras resoluciones sí tienen un carácter ejecutivo. Entonces, por eso es que nos vamos ya a una vía judicial, nos auxiliamos de la vía judicial a modo que el ente entregue la información que el instituto ya decidió que debe entregar. Cuesta mucho. ¿Este proceso se puede extender? Sí.
Sí, este proceso, que es una solicitud de ejecución forzosa, tiene sus etapas. Naturalmente sabemos que los tribunales, a pesar de tener tiempos establecidos, se tardan un poco más del tiempo establecido en la ley, por lo cual pues tocará tener paciencia con ello, pero lo importante es que el instituto ha tenido esa iniciativa de empezar ya a requerir judicialmente esta información. ¿En qué momento se utiliza esta figura de la ejecución forzosa, Presidenta? Son 3 casos que involucran al ministro de la Defensa, ¿verdad? Es uno de ellos. Está lo del director de centros penales, ¿verdad? Sí, así también, es. Y además tiene lo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Así es. Realmente, ¿qué sucede cuando una resolución definitiva se emite? En esta emisión de la resolución definitiva van determinadas órdenes hacia el ente obligado de, por ejemplo, entregar determinada información. Nosotros damos un plazo que consideramos prudencial conforme a, digamos, la información que haya que recabar. Si es una información muy amplia o de muchos años, por ejemplo, la última resolución de los periodistas holandeses que se dio por el instituto, se dejó un término de 30 días. Es decir, dependiendo del volumen de la información, nosotros tomamos a bien, exacto, establecer un tiempo. En estas resoluciones, los tiempos han andado aproximadamente entre 5 días para que entreguen información, porque creemos que es información que tienen accesible las instituciones. ¿Y siempre hay negativa, maestra, de entregar toda esa información que se requiere? Sí, por supuesto que hay negativa, y eso es quizás lo que como instituto nos preocupa, porque ya pasaron un procedimiento ante la autoridad administrativa, que somos nosotros, en donde ya se les explicó y se les fundamentó el por qué sí deben de entregar una información, y aún así no se entrega. Ahí está el caso, por ejemplo, de Estancia Militar, que del Hotel Estancia Militar y de la construcción del lugar donde se albergara el Estado Mayor General de la Fuerza Armada, en los cuales es información pública oficiosa. Y esa es la categoría que tiene. Esa es la categoría que tiene, o sea que no solamente toda la ciudadanía debe de saberlo, sino que el Ministerio de Defensa debería de publicar esta información en su página web, debería de promover, digamos, el conocimiento de esta información, pero no se hace, y como no se hace, entonces el instituto tiene que buscar herramientas para que se cumpla la resolución que hemos ¿Será emitido. una de las instituciones, digamos, la institución castrense, quizás de las más complicadas para obtener información? Pues últimamente hemos tenido algunas solicitudes en las cuales sí se nos dificulta, digamos, o hemos advertido que hay información que debería de ser pública y que en particular esta institución nos dice no, nosotros esta información no la vamos a dar. Y decía usted que la instancia judicial tiene un plazo, por ejemplo, para resolver sobre la ejecución forzosa de acceso a la información. Estaríamos esperando, ¿de qué tiempo, Presidenta? Pues es impredecible, porque es una cuestión como de tribunales, puede tardar. Nosotros esperamos que alrededor de unos 6-7 meses pudiese estar ya decidido esto en tiempos ideales, pero esto es bastante variable. Pero sí se debe cumplir, puede ser que la resuelva en favor o no. Sí, ellos le van a dar una oportunidad, como todo procedimiento, para que los entes obligados den sus motivos de oposición. Entonces, son como los argumentos. Exacto, porque aquí hay que respetar siempre el debido proceso y la defensa que pueden tener cada uno de los organismos, pero en este caso en particular resultará importante o será interesante ver el argumento del ministerio, sobre todo porque ellos acudieron a la instancia contencioso administrativo para, digamos, de alguna manera impugnar, si se puede decir, la decisión del instituto, pero la instancia contencioso administrativo no le dio medidas cautelares. Es decir, que la información la deben de entregar. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Hablamos hoy con la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, Silvia Cristina Pérez, nuestra invitada de hoy. El Instituto de Acceso a la Información Pública también tendrá un importante foro esta mañana sobre un tema que está en la agenda periodística, y es la protección de datos. Hoy será este foro sobre el derecho humano a la protección de datos. Vamos a volver porque además esta instancia contencioso administrativo también
también está conociendo de casos de recusación, presidenta. Vamos a ver qué nos dice la presidenta sobre esta figura que se activa después de esta descomposición que se originó por renuncias de 2 comisionados que fueron electos en trámites que aparentemente no cumplieron las disposiciones de ley. No nos cambia, regresaremos 7:23. Son las 7 de la mañana con 33 minutos en la poderosa radiocadena YSKL. Hablamos hoy con la presidenta del Instituto de Acceso a la Información. Muchas gracias a quienes están ya en nuestro Facebook Live también para compartir nuestra programación informativa de hoy y el programa Punto de Vista. Presidenta, ¿cómo puede afectar este uso de recursos que han presentado instituciones para recusar a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información? ¿Qué señal se puede estar analizando desde este tipo de acciones? Bueno, desde el Instituto de Acceso a la Información Pública lo hemos visto como una preocupación, porque si bien todas las partes intervinientes en nuestros procedimientos pueden hacer uso de los mecanismos legales, hemos percibido y hemos constatado más bien que esto se trata de una estrategia a modo de dilatar la entrega de la información. Nos parece sorprendente que después de ya más de un año de funciones, esta sea la primera ocasión en donde se han hecho estas estrategias de manera constante, cuando antes no existía este tipo de estrategias. Y todavía más lo hemos visto de manera recurrente en una institución que inclusive pareciera que le manda el mensaje, ese mismo mensaje, a otras instituciones. Le comento esto porque esta semana se tuvo una audiencia en la cual se pusieron no uno, sino 2 incidentes a modo de que el Pleno no conociera esa determinada información. Entonces es preocupante porque realmente está haciéndose un abuso de este mecanismo legal, pero todavía con mayor preocupación es que la persona que iba a la siguiente audiencia, que no tenía nada que ver con esto, nos dice en la misma audiencia, nos dice: miren, a mí me dijeron que pusiera un incidente de recusación, pero yo no creo que se configure y no lo voy a poner. Entonces, esto me parece atentatorio y grave contra el instituto, contra la institucionalidad en general, porque realmente el instituto lo que ha hecho es hacer su trabajo, y por mucho que las resoluciones algunas veces no favorezcan a los entes obligados, no creemos que se deba de hacer un uso desmesurado de este tipo de mecanismos. Pero ese incidente se puede resolver en el momento. Sí, hay algunos que sí, pero la tendencia es a recusar a todos los comisionados para que no puedan existir algunos comisionados que puedan resolver el asunto ahí mismo. Entonces, da la casualidad que ese día que fue la audiencia, yo me encontraba en una misión oficial siempre del instituto y llegó a cubrirme una suplente. Por eso es que pudo resolverse el incidente ahí mismo, pero de haber estado mi persona ese día en esa audiencia, definitivamente hubieran podido paralizar el trabajo del instituto, porque eran 3 comisionados los que estaban ellos argumentando la falta de idoneidad. ¿Y cuál es la base para utilizar este incidente, presidenta? ¿Qué manda la ley? En este caso, la ley dice que tiene que existir un motivo serio y razonable. Y no solamente eso, del artículo 52 de la Ley de Procedimientos Administrativos también se desprende que debe de ser un motivo comprobable. Y ninguna de estas características ha cumplido ninguna de las recusaciones que se han ido interponiendo. Esto surgió, este abuso de este mecanismo surgió después de que se recusara al comisionado que fue tan cuestionado, Juan Carlos Rodríguez. Después de eso es que empezaron a aparecer en repetidas audiencias, y como les digo, en especial de un ente en específico que sí ha reiteradamente interpuesto este mecanismo como un mecanismo legal, pero sin fundamento. Y después hay una instancia, en caso que no se resuelva en el Instituto de Acceso, ¿a qué instancia se acude cuando hay este incidente? Se acude a la Sala de lo Contencioso Administrativo,
y la Sala de lo Contencioso Administrativo lo primero que hace es darnos la oportunidad para poder nosotros mostrar nuestro pronunciamiento respecto de esto. Ya en este caso muy particular que se dio, sí, ya nos corrieron el traslado, nosotros ya respondimos oponiéndonos a tal recusación y estamos ya a la espera de la resolución definitiva de este incidente para determinar si la sala aparta a los comisionados o no los aparta en este caso. O resuelve no al lugar, podría ser. Exacto, podría resolver no al lugar. ¿Cuánto se lleva este proceso? De que... Pues debería de ser 3 días después de recibido la oposición, pero en este caso no hemos tenido aún la respuesta. Se esperará y una vez se resuelva, en caso que sea favorable al Instituto de Acceso, ¿se retoma la agenda de la audiencia? Sí. Finalmente la audiencia siempre se llevará a cabo, ya sea con la instauración del pleno de los titulares que estamos ahorita o en todo caso con los suplentes. Pero nosotros lo que vemos la dificultad es que realmente este trámite de irse a la sala dificulta a la ciudadanía y implica más tiempo para que la ciudadanía pueda tener acceso a la información. Sí. ¿Y cuáles ha habido también más recientemente esta resolución del instituto para aplicar una multa por la divulgación de datos de una ciudadana y la multa ha sido aplicada a la ministra de Vivienda? ¿Está firme esta resolución? ¿Cuál es el trámite a seguir? Porque leí que podía participar también la Fiscalía. Sí, de hecho, en este caso debo de mencionar que quizás ha sido uno de los casos más emblemáticos que ha tenido el instituto en materia de datos personales y era justamente determinar si la conducta de un funcionario encaja en las causales de sanción que indica ya, de infracción que indica ya la Ley de Acceso a la Información Pública y por lo cual amerite una sanción a este funcionario. El instituto, después de una exhaustiva análisis, que de hecho la resolución ya está subida en nuestras redes sociales, y es una resolución muy larga porque realmente se fueron desvirtuando uno a uno los argumentos de los abogados de la denunciada, en este caso de la ministra de Vivienda, y se determinó que no existía una situación que eximiera a la funcionaria de una divulgación indebida de los datos personales. Entonces, en este sentido, también por la acción deliberada que nosotros consideramos que se había realizado, consideramos poner la multa máxima a la ministra de Vivienda. Aclarar, sí, que esta multa tiene que ser pagado del patrimonio personal de ella. No puede hacer uso de las arcas del Estado para poder pagar esa multa. Y tiene que ir a Hacienda. Sí, tiene que ir a Hacienda. Exacto. Esto se queda en fondos ajenos en custodia, ¿verdad? Entonces ya esto va directamente al Estado, pero tiene que pagarlo de sus fondos propios. Eso es importante destacar. Ahí, como dice usted, es un caso bastante ejemplarizante, Presidenta, especialmente porque, bueno, se trata de divulgación de datos y este ha sido un punto en el que se ha venido trabajando mucho, que no tenemos marco regulatorio, pero en el caso de ella, digamos, por ser una funcionaria y por estar divulgando esta información, la ley sí establece este tipo de sanciones. Sí, lo que sucede es que, pongamos un ejemplo para que nuestros radioescuchas también pues puedan entender cómo la situación. Yo doy mi DUI en cualquier lugar, lo doy en un establecimiento comercial, lo doy en diversos lados, pero puedo dar mi DUI en una institución pública y eso es válido, pero si yo lo entrego para una finalidad en específico. Exacto. Entonces lo que el instituto en este caso emitió la resolución es en el sentido que si había sido entregado para una situación de un censo, que es para lo cual la ciudadana expresó manifiestamente que lo había entregado, consideramos que hubo un abuso en el sentido de poner esos documentos en evidencia de todo mundo, y esta situación realmente perjudicó a la persona en sus datos que eran estrictamente personales y que no debían de salir de la finalidad por la cual se entregó. Entonces consideramos que es un precedente importante porque de alguna manera se frena ese uso desmesurado de los datos que nosotros estamos dando a las instituciones públicas. ¿Qué pasa si no lo paga la multa la ministra? ¿Cuántos días tiene para hacerlo?
En este caso, la multa tiene que hacerse de manera efectiva e inmediatamente, a menos que ella pues manifieste que va a acudir a alguna instancia ¿Podría legal. apelarla? Ella puede ir a apelar, no. Porque nosotros somos el ente rector y como ente rector somos la última instancia en materia administrativa. Sin embargo, pudiera ser lo que habíamos estado comentando antes, acudir a la jurisdicción contencioso administrativo para poder de alguna manera controvertir la resolución y ver si la resolución es legal o no. Claro, ahí se cumplen 7 años de vigencia y del trabajo del Instituto de Acceso. Ustedes tuvieron un acto importante. ¿Qué ponderación hay, por ejemplo, de la herramienta que los ciudadanos tenemos para acceder a la información? Decían que los periodistas es que más la han usado, Presidenta. Sí, fíjese que con mucho gusto hemos recibido muchas solicitudes de periodistas. Realmente cuando llega la solicitud nosotros no sabemos, pero ya cuando se examina el expediente se va viendo, digamos, de alguna manera la calidad del ciudadano. Y sí, hay muchos periodistas que de manera muy responsable han acudido a las instancias de gobierno para poder solicitar información y documentar sus investigaciones periodísticas. Entonces, sí, nuestro llamado en este marco de los 7 años es que precisamente la gente acuda a solicitar información, porque la información significa para ellos el tener conocimiento y escrutinio de cómo se están administrando los fondos públicos y de qué manera los funcionarios están ejerciendo sus funciones en el marco, obviamente, de ese cargo que están investidos. ¿Información financiera es la que más se solicita entonces? Sí, normalmente es la que más se solicita. También se solicita mucho el currículum de funcionarios, se solicita mucho la planilla o los cargos que ostentan las personas. ¿O el nepotismo, todo esto? Efectivamente, digamos que nosotros no somos competentes para conocer, digamos, de una figura de nepotismo, pero lo que sí estamos convencidos es que si nosotros damos la información, realmente se elimina todo espacio de corrupción. Sí, estaban preguntando ahí de qué partido es. Usted decía en la parte introductoria, Presidenta, que usted fue uno de los sectores proponentes, las universidades. Sí. Ellos la proponen y usted va a concurso en el proceso de elección. No ha tenido ninguna militancia política, por una pregunta que hacía en WhatsApp. No, en mi caso definitivamente y totalmente comprobable que no he tenido ninguna militancia política ni tampoco una vinculación ni formal, que es estar inscrito en un partido político, ni tampoco material, que es tener alguna vinculación con algún partido político. Y hay impedimentos está pendiente, como usted nos describía, los procesos de elección de comisionados. ¿Hay impedimento de vinculación política para quienes quieran aspirar a ser comisionados? En el artículo 54 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es donde se establecen los requisitos para ser comisionado, de hecho se piden alguna serie de requisitos. Por sanidad se le solicita a uno como candidato que va a ese cargo, se le solicita la constancia del Tribunal Supremo Electoral y habiendo presentado la constancia del Tribunal Supremo Electoral es que de alguna manera se conserva uno en la terna. Entonces sí, yo creo que es importante para una buena función pública el decir precisamente si uno ha tenido o tiene una militancia. La transparencia. Sí. Efectivamente, siendo el órgano garante. Sí, Presidenta, en el caso del director de centros penales, en la categoría, esto de los viajes, ¿en qué categoría está? ¿Hay nuevas diligencias? ¿Están siguiendo el proceso para lo que queda de la investigación por la falta de revelación de la información? Sí, digamos que aquí hay, en este caso de presidencia. El de centros penales. Perdón, el de centros penales, sí. Vaya, en este caso hay varios casos. Hay que determinar que hay varios casos, digamos, pendientes relativos al mismo tema. El caso que ya se resolvió
Este caso es el que hemos tomado como la determinación, dos determinaciones del instituto: iniciar un procedimiento sancionatorio e iniciar también la ejecución forzosa. Entonces son dos acciones, dos de varias acciones que puede tomar el instituto, porque también pudiéramos tomar, en este momento no lo hemos considerado que se ha configurado aún esa necesidad, pero de no cumplirse, de ser reiterado, por ejemplo, que no se cumpla esta orden, podríamos incluso informar a la Fiscalía General de la República por cualquier hecho que podría presuntamente ser equivalente a un delito por el no cumplimiento de la resolución. ¿Y en el caso de presidencia? En el caso de presidencia, fíjese que esta semana tuvimos una audiencia en la cual se modificaban las medidas cautelares que se habían dictado ya por la jurisdicción contencioso administrativo. Esto porque es importante mencionar que esto da un mensaje de que las medidas cautelares no son absolutas y que las medidas cautelares pueden de alguna manera ser modificadas. La Cámara estimó que los argumentos que había vertido el Instituto de Acceso en esta audiencia estimó que eran válidos para modificar y en este caso revocar la medida cautelar en cuanto a un punto, porque eran 4 puntos. Brevemente recuerdo, para los radioescuchas recuerdo: 1 era el currículum vitae del director, 2 era el organigrama de la institución, 3 era el detalle anonimizado de personal y 4 era lo relativo a presupuesto, específicamente remuneraciones, bienes y servicios y equipo. De esta última información es que la Cámara decide modificar y en este punto lo dejó sin efecto. Es decir, que hoy por hoy Presidencia de la República debe entregar la información en cuanto al presupuesto del OIE. Muchas gracias, Presidenta. Sabemos que tiene este foro que va a desarrollar el Instituto de Acceso a la Información sobre el derecho a la protección de datos personales. Un gusto que nos haya acompañado esta mañana. Invitamos también a la ciudadanía que si tienen interés en el tema, que todos los salvadoreños debemos de tener interés en esto, pues que se acerquen a nuestro foro de protección de datos personales para enfatizar que esto es un derecho humano y que puedan pues también ellos conocer del mismo. Despedimos a la presidenta del Instituto de Acceso a la Información, maestra Silvia Cristina Pérez, y les recordamos que esta entrevista en breve estará en nuestro periódico digital radioyskl.com.